Señoras y señores, amigas y amigos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha sido invitada aún a la ceremonia de toma de posesión o Inauguration Day del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto es lo que dijo hoy en la mañana. Y respecto a esta toma de protesta, ¿habrá alguna actualización sobre si usted acudirá o ya la recibió? Hasta ahora no hemos recibido invitación. Recibió invitación la embajada mexicana en los Estados Unidos como embajada, pero no sabemos si va a haber representantes de jefes de Estado o no. No sabe la señora, no sabe por qué el gobierno de los Estados Unidos no le ha invitado a la toma de posesión de Donald Trump. Ella no lo sabe, pero yo sí, y se los voy a decir. Porque tradicionalmente no se invita a jefes de Estado. Pero la señora presidenta de México no lo sabe. Y nadie de la Cancillería o de su grupo de asesores le ha informado a la señora que no se invita a jefes de Estado. Esta es una tradición que viene desde la época de George Washington, con la idea de que los presidentes que inician su mandato en los Estados Unidos inicien como de una manera neutral, digamos, y solo se invita a las representaciones diplomáticas, a los embajadores que están representados en los Estados Unidos. Pero la presidenta no lo sabe. Es curioso que no lo sepa. Son cosas muy básicas que hacen responder de esta manera, que la hacen ver, la verdad, muy poco instruida, por decirlo menos. Pero ese no es el problema. En realidad ese no es el problema. Lo que tiene Claudia Sheinbaum en este momento es una bola de fuego en sus manos por varias razones. Una de ellas es que no sabe cómo enfrentar a un personaje como Donald Trump, que está dispuesto a pasar por encima de su gobierno. Porque si bien hay pues muchas cosas que tienen que ver con la injerencia que los Estados Unidos podría tener en México, por todo esto que se ha mencionado, en realidad la preocupación de Claudia Sheinbaum es que ella quiere mezclar que México es la 4T o México es el gobierno simplemente. Y no, o sea, México es mucho más que este gobierno, y ella cree que las ofensas o los agravios que Donald Trump está haciendo son contra México y básicamente tienen que ver más bien con la forma en la que este régimen se ha desempeñado. Y miren, una de las cosas que más me llama la atención son las declaraciones más recientes del presidente electo de los Estados Unidos, que se va pues durísimo contra este gobierno. No lo menciona directamente, pero lo que declara es contundente. Ameritaría una nota diplomática del gobierno mexicano, pero el gobierno mexicano, que dice salvaguardar la soberanía o al menos la dignidad del gobierno mexicano, hace mutis, hace como que la Virgen le habla, hace como que no ve. ¿Qué cosa le dijo hoy Donald Trump al gobierno de Claudia Sheinbaum? Déjenme citar, por favor, los párrafos textuales de su discurso del día de hoy, de su conferencia de prensa más bien del día de hoy. Dice, es esencialmente, o se refiere a México, y dice, es esencialmente dirigido por los cárteles. No podemos dejar que eso pase. México está realmente en problemas, muchos problemas. Es un lugar peligroso, dijo en conferencia de prensa. Trump también aseguró, bueno, esto es otro, ya parece más chiste que anécdota, pero dice que le quiere cambiar el nombre del Golfo de México al Golfo de América. Ahora le quiere llamar a eso. Pero imagínense nada más, dice también, entre otras cosas, que el gobierno mexicano no está haciendo lo suficiente para impedir que las drogas crucen a la frontera, o sea, con Estados Unidos, y también dijo que México tiene que parar de dejar entrar de millones de personas a los Estados Unidos. Bueno, esto tendría que ver con una política conjunta, porque si bien también me han reclamado mucho en los comentarios, he visto los comentarios de gente crítica, que me dice que los cárteles de la droga, del crimen organizado en México, utilizan armas que vienen de los Estados Unidos
Y por cierto, también ha habido una demanda del gobierno mexicano a los fabricantes de armas en los Estados Unidos porque los culpan de que parte de la violencia que se genera en México tiene que ver con que los cárteles mexicanos están armados con, pues, armas gringas, armas que vienen de los Estados Unidos. Pero la gran pregunta también es, ¿y quién deja pasar esas armas a México? ¿Quién permite que esos millones de armas entren a territorio mexicano? Es una responsabilidad compartida, pero la crítica que hace Donald Trump, además de que es quien es, todos sabemos qué juego está jugando. Por supuesto que está tratando de debilitar al gobierno de México y además sabe cómo hacerlo. Tiene muchísimos puntos débiles el gobierno de México y los va a seguir atacando porque su intención es fortalecerse como gobierno. Y miren, por ejemplo, otras cosas que han ocurrido el día de hoy y que seguramente tienen que ver con este tipo de relación que quiere imponer el gobierno de los Estados Unidos al gobierno de México, es la siguiente información. Hay los dos hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, dos hijos de Chapo Guzmán, que enfrentan cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos, ya están en negociaciones para declararse culpables ante el gobierno federal de los Estados Unidos. Eso es lo que reconocieron sus abogados en Chicago, porque ellos tenían que acudir a una audiencia y no acudieron. Esto significa, bueno, ningún personaje del crimen organizado que haya sido capturado en los Estados Unidos va a negociar cualquier cosa que tenga que negociar, reducción de sus penas o algún tipo de inmunidad. Criterio de oportunidad se llama en México, que es convertirse en testigos protegidos, por supuesto, a cambio de revelar información. ¿Qué tipo de información le está pidiendo el gobierno de los Estados Unidos? Pues información sobre este gobierno. Pues sobre qué más, sobre el vínculo que tienen los cárteles del crimen organizado en México con los distintos niveles de gobierno, pero sobre todo con el gobierno federal, que es la principal preocupación, no solo de este gobierno, sino por supuesto del anterior. A ver, este es el fantasma con el que no esperaba encontrarse la 4T, que se sentía absolutamente omnipotente, que se sentía intocable, que se sentía como régimen todopoderoso y que nadie le iba a hacer nada, pero se encontró con la horma de su zapato, que para su desgracia es alguien que ya conocen y ya conocían bien. ¿Qué va a pasar con la señora Sheinbaum? Que se le va a pasar muy mal, porque está reaccionando de manera torpe. Por ejemplo, hoy subió un video Claudia Sheinbaum en su cuenta de Instagram al menos, en donde está viendo una computadora, ¿no? Y en la computadora se ve una pantalla con imágenes de personas en Estados Unidos que tienen problemas con el fentanilo, las personas que son adictas al fentanilo y que son pues casos muy lamentables, porque además hay más de 100,000 personas al año que mueren por fentanilo en los Estados Unidos. Y lo que trata de hacer la presidenta es demostrar que el problema es de ellos y que México no tiene nada que ver. Ha negado permanentemente, bueno, desde la administración anterior, se negó que se fabricara fentanilo en México y que se consumiera fentanilo en México. Y ayer hasta ayer embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, pues les dijo en su cara, les dijo con toda la claridad del mundo y con toda la sensatez que puede hablar alguien que conoce, que se reunió con el Gabinete de Seguridad y que por supuesto todo el mundo sabe no solo que en México se produce, sino que se consume y se exporta fentanilo. O sea, lo dice el ex embajador de Estados Unidos en México como diciendo, no se hagan güeyes, todo mundo lo sabemos. Y lo que hace la presidenta es reaccionar mal. Yo no estoy diciendo que una se ponga con Sansón a las patadas o que agache la cabeza. Esas dos cosas son las únicas que está haciendo. Lo único que no está haciendo este gobierno es actuar con dignidad y con inteligencia. ¿Por qué?
porque tiene un discurso populista que atender. Tiene esa imperiosa necesidad de atender a su público interno. Entonces la señora se para en la mañanera a descalificar que no existe fentanilo, así como dice que la gasolina cuesta 10 pesos, o que vamos a fabricar carritos, o que Mexicana no quebró, que se está reestructurando, a querer tapar el sol con un dedo y darle a tole con el dedo al gobierno de los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos reacciona no con mano izquierda. Le pega unas bofetadas a este gobierno que la verdad es bastante indigno. Aunque este gobierno no nos represente a muchos mexicanos, es muy indigno, porque en el mundo México se conoce en buena medida por las acciones de su gobierno. Y lo que está haciendo su gobierno es muy indigno, es muy lamentable. Trata mal a sus propios ciudadanos, pero ante los gobiernos extranjeros que le están presionando, no es capaz de actuar con dignidad. Son profundamente indignas sus respuestas, porque o son bravuconadas o son respuestas como en los hechos de mejor prepararse para recibir a migrantes extranjeros de otras nacionalidades que no tienen nada que ver con México, sin siquiera establecer un canal de comunicación con el próximo gobierno de los Estados Unidos, bajo el pretexto de que como no han entrado, no han tomado posesión y sus funcionarios no han sido ratificados por el Congreso de los Estados Unidos, pues entonces no pueden negociar con ellos. Es decir, se nota la torpeza, y además, como lo vimos con la carta del propio López Obrador de hace unos días, la señora está quedando mal con Dios y con el diablo. El nivel de presión se le está subiendo durísimo y le va a costar muy caro, porque se está desgastando demasiado rápido. Ella pensó que cumpliendo con los caprichos que estaban pendientes del gobierno anterior, como destruir las instituciones, como destruir el poder judicial, como tratar de consolidar los caprichos de López Obrador, que finalmente lo logró, con eso se iba a legitimar. Las encuestas valen madre, con toda honestidad. La situación que está viviendo este gobierno es crítico, porque hay también una rebelión dentro de su propio partido, que pronto va a estallar con la crisis económica, va a estallar con el proceso en el que van a intentar legitimar todos estos cambios, y con pues lo que viene hacia adelante, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, no solo ahora con Donald Trump, sino también con quien sustituya a Justin Trudeau, que muy seguramente será uno de estos personajes que son mucho más conservadores y tan recios y rígidos como Donald Trump, y es de estos que no quieren que México tenga un tratado de libre comercio con América del Norte. Aguas con eso, porque la torpeza de este gobierno puede meter en muchos más problemas de los que ya tenemos al país. Hasta los propios fanáticos de la 4T tienen muy claro que este gobierno va a entrar en crisis, porque a diferencia del gobierno anterior, este no tuvo luna de miel, no hubo nube rosa, no hubo, ¿se acuerdan? Desde el 2 de junio de las elecciones, no hubo ninguna fiesta ni ninguna celebración. El 2 de junio en la noche parecía un funeral, ni siquiera ellos festejaron. Fue una noche oscura para México, como lo ha venido siendo desde hace 6 años, pero ahora la noche oscura va a ser para ellos. Se está poniendo muy complicado, el contexto internacional está pegando durísimo, porque también, además de estas reacciones que está teniendo, pues la afinidad que ha manifestado la presidenta y su gobierno por los regímenes dictatoriales como el de Nicolás Maduro, a donde ya instruyó una representación para lo que va a ser su nueva toma de posesión, usurpación del poder, diríamos, el próximo viernes 10, pues también la evidencia como tal. No creo que vaya a haber muchas consideraciones del gobierno de los Estados Unidos con México al momento de negociar absolutamente nada.
No me refiero al Tratado de Libre Comercio, sino desde el día 1. Va a ser muy duro y muy difícil. Muchos mexicanos se la van a pasar mal, no solo por el proceso de las deportaciones, sino por el trato hostil que va a haber de Estados Unidos hacia México. Habrá mucha gente que tendrá problemas, sobre todo quienes se dedican a las exportaciones, si es que el gobierno de los Estados Unidos decide poner aranceles. Pero miren, estas crisis hay que afrontarlas con integridad y con dignidad, y me parece que es lo único que no tiene este gobierno. No tiene los tamaños, no tiene la estatura. Me da de veras un poquito entre vergüenza y pena ver a Juan Ramón de la Fuente haciendo esos papelones, corriendo como gallina descabezada, pidiéndole a todo mundo soluciones para la tragedia migratoria que viene a partir de la toma de protesta o la inauguración del gobierno de Donald Trump. Vamos a estar muy pendientes de esta situación. Por lo pronto, jueves 9 de enero a las 4:30 de la tarde, el Frente Cívico Nacional, la Quinientocracia, hemos decidido convocar a esta manifestación en defensa del pueblo venezolano, que se va a dar frente a la Embajada de Venezuela en México, ahí en la calle de Schiller, entre Homero y Mazarik, en Polanco, muy cerca del metro Polanco, jueves a las 4:30 de la tarde. Vamos a estar pendientes. Por cierto, ya me declararon non gratos a Felipe Calderón y a Vicente Fox. Los declararon la Asamblea Nacional de Venezuela, los declaró personas non gratas. Qué bueno para el caso, si Venezuela te declara non grato, es casi como una condecoración, ¿no? Independientemente de quién sea Fox y Calderón. Pero imagínense, el día que este gobierno, o el gobierno de Venezuela, o el de Cuba, el de Nicaragua, te declararan prócer o te entregaran alguna medalla, ese día te mueres de vergüenza. Pero que te declaren non grato es hasta un honor, digo yo. Que lo ponga ahí en un marquito el señor Calderón y el señor Fox en su sala como una de las condecoraciones más grandes que pueden haber recibido en su historia. Bueno, muchas gracias. Les pido que me ayuden a compartir este video, que le pongan like, que se suscriban a este canal y nos seguimos viendo por aquí. Muchísimas gracias siempre. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima. Bye.